Siete y 14 minutos de la mañana, seguimos conversando con Leonardo Buñac, economista, consultor en planificación estratégica y también calificador de riesgo. Hablamos precisamente sobre el lanzamiento oficial del Petro en nuestro país, esta moneda virtual, y comenzaría yo preguntándole en esta parte de nuestro espacio por qué esta moneda prácticamente requiere respaldo en el caso venezolano, porque como sabemos el Bitcoin no lo requiere y otras monedas similares en el resto del mundo. Bueno, la criptodivisa no requiere respaldo básicamente porque el valor de mercado de una criptodivisa viene dado fundamentalmente por la confianza, por la credibilidad que terceras personas le dan en el uso, ¿verdad? Como instrumento, como medio de pago. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué el Petro requiere respaldo? Si yo te pido a ti 100.000 bolívares prestado, tú me vas a pedir seguramente una garantía. Claro. ¿Y por qué razón? Porque no me conoces, claro, o porque no tienes confianza en mí. Pero si ese préstamo te lo hace un gran amigo tuyo, un familiar muy querido, del cual tienes muy buena opinión, difícilmente le pidas alguna garantía. Entonces, el tema de la confianza, de no solamente la capacidad de pago, sino la disposición para pagar, es sumamente importante. Por eso que el Petro es un título de deuda, básicamente. El Petro, lo más increíble es que decimos que el Petro estará respaldado por barriles de petróleo. Y el problema es que en el libro blanco, en el white paper, no existe ningún proceso operativo donde se explique claramente y se diga cómo se va a convertir al Petro en barriles convertibles de petróleo. Eso no está por ninguna parte. ¿Cómo queda eso entonces allí, sin ni siquiera está explicado? Pero lo más importante no solamente eso, vamos a suponer que esté explicado y que realmente sea convertible en barriles de petróleo. El problema está que el campo 1 del bloque Ayacucho, donde están los 5.000 millones de barriles que respaldan la emisión del Petro, no están siendo explotados. Ahí no hay producción de petróleo y ni siquiera hay contratos comerciales pactados y negociados con compañías transnacionales socias de PDVSA en la faja petrolera del Orinoco. Es decir, que la sensación que uno tiene de todo esto es que el activo subyacente que está detrás del Petro, que teóricamente es petróleo, realmente es aire. ¿Dónde está el verdadero respaldo? Porque si está respaldado el Petro. ¿Y cómo está respaldado? En el compromiso del Ejecutivo Nacional para recibir el Petro, ¿ok? Para repagarlo. ¿Y cómo? Usted con el Petro podrá pagar impuestos nacionales, usted podrá pagar tasas, contribuciones, servicios públicos. PDVSA estará obligada a que un porcentaje de su pago a proveedores se haga en Petro. El Ejecutivo se compromete de alguna manera a hacer promoción nacional e internacional y por otra parte a ser utilizado en gobernaciones, en alcaldías, etcétera. Ya se habla incluso, en el libro blanco está claramente de que el Petro permitirá inclusive hacer pago de beneficios laborales extraordinarios. Se podrá pagar prestaciones sociales acumuladas con el Petro, siempre y cuando, por supuesto, cuente esta operación con el permiso, del trabajador. Entonces, uno realmente... Pero un trabajador que no entiende ni siquiera mucho de este mecanismo. No, y que tiene que ser un proceso sumamente engorroso para poder tener una billetera digital, que es lo famoso. Eso no lo tiene nadie acá. Entonces, finalmente, en toda esta película, uno se da cuenta de que estamos frente a una nueva emisión de un título de deuda con respaldo teóricamente en la actividad petrolera, como ahora será el nuevo Petrooro. Que lo anunciaron para la semana que viene. Que se anunció para la semana que viene. Y la pregunta es, ¿para qué yo quiero comprar un criptoactivo de oro? Es mejor comprar oro en todo caso. Claro, eso era lo que le iba a decir. Si se habla ya directamente de esto y el presidente Nicolás Maduro destacaba que iba a mejorar todavía más la economía y que va a ser un apoyo para el Petro, ¿no es directamente mejor entonces comprar el oro en particular? Y no hacer esto a través de la criptomoneda de oro. Definitivamente. El gran tema es el siguiente. Es que cuando uno revisa el libro blanco se encuentra mucha incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se va a utilizar los recursos del Petro? Estamos hablando de una emisión de 100 millones de petro con valor de mercado teórico de $60, que es el precio del barril promedio que se está eligiendo para esto. Son 6.000 millones de dólares que aspira el Ejecutivo levantar con todas las etapas de emisión del Petro. ¿En qué se va a utilizar eso? Si revisas el libro blanco te vas a encontrar que dice que el 15% de ese dinero se va a utilizar para la promoción, para todo el esfuerzo promocional del Petro. 15% más para
diseñar todo el ecosistema, que son todos los aplicativos tecnológicos que van a soportar operativamente dicha emisión, ¿no? 15% más para financiar el desarrollo tecnológico, las inversiones en tecnología e infraestructura para soportar operativamente la continuidad del petro. Y 55% no lo vas a creer. 55% destinado a la República por haber tenido la iniciativa de respaldar el petro. La mayor parte, ¿no? Es decir, para financiar gasto corriente. Tú le estás diciendo a un inversionista, dame $60 por cada petro, que yo lo voy a utilizar en un 55% para financiar gasto público corriente. Es decir, tú no sabes hacia dónde va tu dinero. Y hay un tema entonces, es delicado porque hay un tema no solo de transparencia, de falta de transparencia, sino de opacidad en la operación. Le tengo dos preguntas al respecto. Por ejemplo, el gobierno destacaba que la preventa ascendía a 82,5 millones de unidades y también, por ejemplo, el vicepresidente Tarek El Aissami indicaba que países como Colombia, Brasil, Japón, Qatar, Turquía, entre otros, estaban ya prácticamente interesados en esta economía a través de la moneda digital. ¿Cree usted definitivamente que esto va a ser sostenible en el tiempo? Además, diciendo todo lo que ha comentado con relación al proceso tan engorroso que significa para cualquier gobierno, ni siquiera digo el venezolano, cualquiera, una operación de este tipo en la economía. Mira, el tema fundamental es confianza, el tema fundamental es credibilidad. La única razón por la cual el dólar de los Estados Unidos hoy es una reserva de moneda, es una moneda de reserva mundial, es por el prestigio y la confianza de la institución que emite el dólar, que es el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. La razón por la cual la libra esterlina lo fue ante la Segunda Guerra Mundial era por el prestigio y el poderío económico y financiero que tenía la City londinesa, el centro financiero de Europa, que era Londres en ese momento, y el prestigio del Banco de Inglaterra como emisor de la libra esterlina. Es un tema de confianza. La pregunta es, ¿tendrá confianza el petro cuando el emisor es el Estado venezolano, el mismo Estado que de alguna manera ha quebrado al Bolívar? Porque el Banco Central de alguna manera no ha podido garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria en Venezuela. ¿Tendrá fortalezas el petro y habrá confianza sobre su emisión cuando el Ejecutivo Nacional, digo claramente el 3 de noviembre, vamos a decretar, lo cual no se puede decretar, un proceso de refinanciamiento, de reestructuración, mejor dicho, de renegociación de la deuda pública externa, y vamos a invitar a los acreedores a que vengan aquí a negociar esto? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, cuando uno ve que el Ejecutivo plantea que vamos a suspender el DICON la semana pasada porque tendremos ahora un sistema de pagos internacionales basado en una canasta de moneda llamada yuan, rublo y rupia, y luego tú descubres el propio Ejecutivo que la rupia no es convertible, la rupia india no es convertible. Esto es desesperante, no es convertible. El rublo es convertible a partir del año 2017 y apenas representa el 0,5% de la divisa que se cotizan, y el yuan desde hace 2 años y apenas el 2%. Entonces uno tiene mucha incertidumbre de cuál será la verdadera capacidad del Ejecutivo para poder impulsar este esquema, esta moneda. Y la gran pregunta final es, ¿cómo impacta el petro a la economía nacional? Eso. ¿Resuelve el petro los problemas de los venezolanos? ¿Resuelve el problema del petro de la severa caída de las importaciones en más de un 66%? ¿Los problemas de abastecimiento, de escasez? ¿Un problema de hiperinflación que hoy tiene Venezuela? La respuesta es no. Ahí está. Bueno, con esta conclusión muy clara, cerramos la entrevista por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tiene redes sociales para que la gente lo pueda seguir si así lo desea? L. Buniac, ahí está, en Twitter. Gracias por estar con nosotros hablando de esto, que es un tema un poco también engorroso. A veces la gente no entiende mucho de economía cuando estas cosas se dan, pero siempre hay gente que puede hablar de manera clara sobre ello, como el invitado que tenemos el día de hoy aquí en Primera Página. Es economista, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo.